Bienvenidas hermanas a otro episodio de Arraigadas. Estamos muy alegres de estar aquí contigo el día de hoy. Les acompaña Sara Gigax y la semana pasada no tuvimos episodio de Arraigadas ya que estábamos en Indianápolis en Truman 2025, pero por la gracia de Dios aquí estamos de nuevo esta semana con la serie Acuérdense de ellas, reunidas nuevamente entre amigas para edificarnos mutuamente en la palabra. Y conmigo está aquí acompañándome el día de hoy Yamel. Yamel, ¿cómo estás? Hola Sara, buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. En este episodio, el día de hoy, vamos a conocer a Rahab, una mujer improbable para ser parte del plan de Dios. Ella era cananea, mujer y además ramera, pero su fe la llevó a confiar en el Dios de Israel y por eso quedó no solo salva, sino incluida en la genealogía de Jesús. Y su vida nos recuerda que en Cristo no hay cristianos de segunda clase. Para comenzar este episodio de Rahab, vamos a hablar de cuando leemos Josué 2 y ahí vemos a Rahab, que no era la candidata más probable para ser parte del plan de Dios. Entonces, Yamel, ¿cómo nos muestra su historia que la gracia de Dios alcanza a personas que el mundo jamás escogería? Bueno, Rahab es uno de esos personajes que a mí de manera particular me llaman muchísimo la atención porque honestamente ella no tenía nada a su favor según los criterios humanos, no solamente del pasado, sino hoy en día también, porque era una mujer en una cultura que ya sabemos que no valoraban a las mujeres en sí mismo, era extranjera, que ya sabemos cómo los judíos también manejaban un poquito ese tema con los extranjeros y además, encima de todo, era una ramera. Entonces, humanamente, Rahab era alguien que de verdad, Sara, todos nosotros hubiéramos descartado. Pero Dios, y me encanta el pero Dios la escogió para mostrar que su gracia no sigue las categorías del mundo. Dios no mira nuestra reputación, porque si mirara nuestra reputación, ninguna calificaríamos realmente, sino Dios mira el corazón que responde en fe. Y en Josué capítulo 2, eso es lo que vemos aquí en la palabra de Dios, porque Rahab escuchó quién era el Dios de Israel y creyó en ese Dios. Y eso es lo que vemos que ella dice, o sea, he oído del Dios de Israel que hizo esto, o sea, todas esas proezas que Dios venía haciendo con el pueblo, Rahab había escuchado de eso. Entonces, su historia, Sara, nos recuerda que nadie está demasiado lejos para que la gracia de Dios lo alcance. Y eso nos debería confrontar, porque yo pregunto, ¿a cuántas personas nosotras descartaríamos o descartamos actualmente? Cuando Dios quiere mostrar su poder, justamente lo hace, Sara, en los lugares más improbables. Wow. Sí, definitivamente. Todos somos culpables de eso y este es un ejemplo hermoso de la gracia de nuestro Dios, aún en el Antiguo Testamento, donde muchas personas dicen, wow, es el Dios del Antiguo Testamento como si fuese otro Dios, ¿verdad? No es uno caracterizado por gracia y amor, pero eso no puede estar más lejos de la verdad. Y esta historia de Rahab es una de muchas de esas muestras de cómo el Señor mostró su gracia a aquellos que confiaron en Él y entregaron sus vidas a Él. Y eso fue justamente lo que hizo Rahab al ayudar a estos espías. Ella arriesgó su vida al esconderlos y esto me hace reflexionar en nosotras, en el día a día. El día de hoy, ¿cómo vivimos? Y si vivimos con miedo al hombre o si vivimos confiadas en el Señor. Entonces, Yamel, ¿qué crees que hay detrás de nuestro miedo a exponernos como creyentes hoy? ¿Y cómo podemos aprender de su valentía? ¿Cómo podemos hablar verdad sin temor? Wow. Bueno, Rahab lo arriesgó todo, o sea, su seguridad, su vida y la de su familia, porque ella reconoció que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Entonces, muchas veces, Sara, nosotras en nuestro miedo a exponernos como creyentes, hoy en día tiene que ver con el temor al rechazo, a perder la aprobación, el estatus, a veces la comodidad.
Pero una fe genuina siempre nos mueve a actuar, incluso cuando eso implica riesgo. De Rahab aprendemos que su fe no es una fe pasiva. Ella no fue para nada pasiva, sino fue una fe valiente. Ella se levantó en medio de una ciudad pagana y dijo, yo me pongo del lado del Señor. Ella se estaba arriesgando todo, no solamente cuando ella los escondió a los espías, sino después, que se enteraran que Rahab, porque acuérdate que fueron a casa de Rahab, fueron a su casa, o sea, ella lo arriesgó todo y dijo, yo me pongo del lado del Señor. Entonces yo creo que en una cultura que teme ofender, la cultura de los ofendidos, que no tanto teme ser rechazado, yo diría, sino más bien busca desesperadamente ser aceptado. Y esas son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es tú no querer ser rechazada y otra es que tú quieras blend in, como dicen en inglés, o sea, encajar, ser aceptada, que te acepten. Eso es más peligroso que evitar el ser rechazado. Entonces, al hablar la verdad, ¿verdad? Esto se ha convertido en algo que nosotros huimos, rechazamos. Hay que pensar ahora bien cómo es que lo voy a decir. Hemos caído en el famoso miramos pero no juzgamos, o escuchamos pero no juzgamos, que ya tuvimos un programa anterior sobre eso. ¿Y qué pasa, Sara? Que al caer en ese juego, eso nos ha vuelto permisivos. Hablar la verdad desde el amor, ojo, no significa ni burlarnos, ni odiar o rechazar, pero sí implica tener convicciones firmes y estar dispuestas a lo que sea por la fe que hemos puesto en Dios. Y los hechos recientes del último mes hemos visto ejemplos claros de cómo se requiere valentía para mantenerte firme aun cuando eso no sea popular e incluso perder tu vida. Sí. Literalmente, Sí. literalmente, ya no estamos hablando del siglo pasado, literalmente perder tu vida por decir y por mantenerte firme en cuanto a tus valores. Y Rahab creyó en ese Dios y estuvo dispuesta a arriesgarlo todo por él. En cambio, como te decimos, nosotras hoy muchas veces queremos vivir un cristianismo muy cómodo. Sí. Sin riesgos, buscando más la aprobación del mundo, que confiando en la fidelidad de la palabra de Dios. Pero Pablo, me encanta, Pablo dice en Romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces la pregunta que nos queda a nosotras hoy es, ¿cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Cómo estás viviendo tú tu cristianismo? ¿Con comodidad o con la valentía de Rahab? Sí, es un excelente punto de reflexión ese. Y como decías, o sea, vivimos en tiempos donde la sociedad tiende a rechazar esos valores cristianos, rechazar a Dios, el estilo de vida al cual Él nos llama a vivir. Entonces, es nuestra responsabilidad hacernos estas preguntas difíciles y confrontadoras, porque el Señor no nos llamó a vivir, como decías, una vida pasiva y cómoda. Él nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Hoy en día, en nuestra cultura occidental, eso no necesariamente se ve como persecución física, aunque como decías, y como hemos visto en este último mes, eso pasa, pero sí puede verse como rechazo social o como dicen hoy en día, la famosa cancelación. Cancelación. Entonces, mi llamado, lo que las exhorto a hacer es que si tenemos que ser rechazadas por un mundo que no teme a Dios, debemos preguntarnos, las exhorto a preguntarse, ¿será que yo tampoco temo a Dios? Y eso es un lugar muy peligroso de estar, o sea, de temer más al hombre y a lo que los demás piensen de mí, más que lo que yo temo al Señor. Y Rahab nos mostró que ella no tenía ese miedo, ¿verdad? Ella actuó de forma audaz y con plena confianza en que Dios era el Dios arriba de los cielos y abajo en la tierra. Ella lo dijo
así, Ujú, ujú. lo vemos en Josué. Y al hacer esto, el Señor muestra su gracia para con ella y con su familia a través de la promesa a los Ujú, espías o de los espías hacia ujú, ella, de que no iban a herir a su familia si no contaban lo que ella hizo, ¿verdad? Que los ujú. escondió, que ellos estaban ahí. Em, y si ella colocaba el cordón escarlata en su ventana, ellos prometieron que nada le pasaría a su familia. Y ese cordón escarlata en su ventana fue señal de salvación para ella, para su familia. Ujú, Y quisiera que nos cuentes, Yamel, ¿qué crees que representa para nosotros hoy ese cordón rojo a la luz ujú, de la sangre de Cristo? ujú. Súper. Antes de, o sea, sí, voy a leer el versículo. Es en el versículo, el capítulo 2:11, la segunda parte, que dice, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora juren, me dice el versículo 12, por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi Padre. Déjenme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre y a toda su familia. Ujú, Y ahí vemos, o sea, el Dios de ustedes. Entonces tú mencionas el cordón escarlata. Yo creo que vamos a pasar un poquito más de tiempo explicando este cordón rojo. Y ciertamente, ese cordón rojo fue una señal visible de fe. sí. Raab creyó a la promesa que ella le pidió aquí a los espías y colgó esta cuerda, confiando que Dios la salvaría. Ujú, Ella, pues, voy a confiar en ustedes y colgó su cordón rojo. Para nosotras, Sara, ese cordón apunta claramente a la sangre de Cristo, derramada en la cruz, que es nuestra única esperanza de salvación. Entonces, así como la casa de Raab fue preservada mientras todo a su alrededor caía, así también quienes están cubiertos por la sangre de Cristo tienen seguridad en medio del juicio venidero, porque ujú, el día del Señor vendrá. así es. Entonces, ese cordón rojo nos recuerda que no es nuestra obra ni nuestra reputación lo que nos va a salvar, sino la obra perfecta de Cristo. Y esa es la verdadera redención. Ahora, Ujú, lo más hermoso que es que este cordón escarlata no es un símbolo aislado, es parte del hilo de la redención que recorre a lo largo de las escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos ese cordón de la redención, ese hilo de la redención. Y lo vemos en el sacrificio. Empezamos, ¿verdad? En el jardín del Edén, cuando Dios cubre a Adán y Eva, cuando sacrifica este animal, lo vemos en esa sangre del cordero en la Pascua que tenían que pintar en los dinteles para que el ángel pasara por encima, que es lo que significa la palabra Pascua. Lo vemos en todos los ritos que encontramos en la purificación, en Levítico, en el tabernáculo, los sacrificios, hasta que llegamos a la cruz. Todo apuntaba a Cristo, el verdadero Cordero de Dios. Y algo interesante, Sara, es que el color escarlata en la Biblia siempre ha señalado algo profundo. ujú, Habla de santidad, del pacto, de realeza, de sacrificio. Y en Rahab vemos todo esto unido: obediencia, sangre y salvación. Su fe puesta en ese Dios de arriba y de abajo, como ella dice, el Dios de los israelitas, puso su fe ahí. Es una fe que fue salvadora, fue eficaz porque ella creyó. Ella pidió una evidencia ujú, y la evidencia fue ese cordón que era la señal. Pero sí. su fe no estaba en el cordón escarlata. Su Ujú, fe estaba en que por el Dios en el que yo le estoy pidiendo a ustedes que me pongan, ese es en el Dios de los cielos, el Dios de la tierra. Entonces, el muro se desplomó, ujú, pero la casa de Rahab permaneció en pie. ujú, La verdadera fe, la fe en Cristo nos salva, nos libra de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ya Él cargó con ella en la cruz. Ahora, con nuestros corazones cubiertos, ¿verdad? En ese cordón escarlata que vemos aquí, estamos seguras en Él. Ahora, algo para que no nos olvidemos y yo creo que lo mantengamos bien ahí en nuestra mente es que todas tenemos nuestra letra escarlata. Y hago alusión a una obra de teatro muy famosa de la letra escarlata
donde obviamente era la letra A, pero no vamos a entrar ahí, pero era una letra que tenía que colgarse para que todo el mundo supiera cuál era tu pecado y quién tú eras. Sí, cada una de nosotras tenemos nuestra letra escarlata, pero ese cordón de la cruz cubrió para siempre esa letra con la sangre de Cristo. Entonces ya tú y yo tenemos redención y no somos definidas por ese letra escarlata, sino por el cordón escarlata de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Wow, me encanta esa analogía. Y otro punto como que creo que es importante resaltar dentro de esta historia de Rahab es la palabra Hesed. Vemos como Rahab pide misericordia para ella y su familia, y los espías se lo prometen, como acabamos de ver, le prometen esa fidelidad. Y esta palabra Hesed es la que se utiliza en esa ocasión. Y entonces quisiera, Yamel, que nos expliques qué es esa palabra y cómo vemos ese amor leal en la historia de Rahab y cómo lo experimentamos nosotras también hoy en Cristo. Mira, voy a empezar leyéndote Josué capítulo 6, donde dice: pero Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entren en la casa de la ramera y saquen de allí a la mujer y todo lo que posea, tal y como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Aquí vemos que ciertamente cumplieron su promesa. Cuando Rahab pidió misericordia, que lo vimos, cuando él dijo júrenme, cuando ella le dijo júrenme, la palabra que ella utilizó aquí literalmente fue Hesed. Hesed es la palabra que significa, es un amor leal y un compromiso fiel. Los espías le prometieron guardar su vida porque ella había mostrado fe y lealtad al Señor. Entonces, ese Hesed de Dios lo vemos cumplido en que no solamente fue que lo que yo acabo de leer, que fue salvada, que la sacaron a ella, a su familia, cuanto ella tenía, sino más todavía. Dios la incluyó en su pueblo. Fíjate que yo dije, fue incluida en el campamento de Israel. Sí. En otro momento lo hubieran dejado fuera del campamento de Israel por ser quien era, ¿verdad? Pero dentro del campamento de Israel. Entonces, la Hesed de Dios en la vida de Rahab y en la vida tuya y en la vida mía y en la vida de todas las hermanas es exactamente lo mismo. Rahab había pecado, vivía de una manera equivocada y además su pueblo estaba destinado para la destrucción. Pero la gracia de Dios, su Hesed, su misericordia proveyó una salida. Y ese es el increíble amor de Dios, su fidelidad que no cambia, que ofrece libertad y rescate del pecado a cada una de nosotras. Eso es el Hesed. La bondad, la misericordia, la gracia, el favor y el amor incondicional de Dios hacia su pueblo. Ese amor fiel y constante es que lo mueve a buscarnos aunque nosotras no lo merecemos. Y ese Hesed es eterno. Cuando miramos la Biblia, Sara, lo vemos desde el principio. Ya lo vimos desde el jardín del Edén. Ya se podía ver ese carácter de Dios, su Hesed, su amor bondadoso, que nunca dudaron de él Adán y Eva, porque pecaron, obviamente. Sí. Y cuando pecaron, pues todo cambió. Pero esa Hesed de Dios, ahí la vemos manifestarse cuando, como dije anteriormente, ese animal inocente fue sacrificado para cubrir su desnudez. Y desde ahí, todos los sacrificios, todo ese ritual que hemos leído, se está siguiendo el plan de MB365. Has visto todos los rituales que se hacían, todo eso, y vemos a Dios vez tras vez mostrar su amor, advertencia a través de los profetas. O sea, siempre hemos visto a Dios mostrando ese amor leal. Y tratando y cubriendo el pecado y dando una oportunidad hasta que llegara el cumplimiento. Su Hesed en persona, Cristo. Sí. La promesa de Génesis 3:15. Y eso mismo, Sara, pasó con Rahab. Ella sabía que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso. Ella sabía que Dios iba a destruir a Jericó, pero ella quería ser rescatada. Ella era una pecadora, pero Dios la rescató.
le mostró amor, gracia. Y esa misma es la esperanza que tenía Rahab en que voy a ser rescatada. Es la misma esperanza que tenemos nosotras. Hoy en el Evangelio, la gesed de Dios que nos cubre en Cristo, que nos incluye en su pueblo y que nos sostiene cada día hasta que Ujú. llegue el día del Señor, ya sea que Él nos llame o que Él venga. Nosotras ya estamos dentro de su pueblo, no en las afueras del campamento, sino dentro del reino de Dios. Wow, sí, increíble. Y en el caso de Rahab, como Ujú, decías, no solo fue que fue rescatada y que vivió entre el pueblo, que ya de por sí es increíble, ¿verdad? Dado, como decías, que ella era una ramera, ujú, pero que también en Mateo 1:5 no, vemos ujú. que ella estaba incluida en la genealogía de Jesús. Una ramera, o sea, es increíble ver cómo nadie está fuera del alcance de la gracia del Señor. ¿Y qué nos enseña esto sobre cómo Dios transforma nuestra identidad y nos recuerda que no hay cristianos de segunda clase? Ujú. Como dije al inicio, ella no es una de las mujeres que quizás ninguna de nosotras hubiera agregado en Ujú. la genealogía del Mesías. O sea, yo creo que Ruth, si acaso, hubiera sido una de todas las que Tal están ahí. vez. Pero sí, pero fíjate que es interesante las mujeres que están mencionadas Sí. aquí en eso. Y eso es súper impresionante porque, wow, o sea, esta mujer llegó directo, ella fue la madre de Obed. Obed, o sea, fue la madre, Obed fue el padre del rey David, o sea, de Isaí, el abuelo. Entonces, mira, no solamente en el Wow. Mesías, sino wow, o sea, te entró en esa genealogía Ujú, con todos los antepasados de Cristo. Entonces, ella pasó de ser reconocida como Rahab la ramera ujú, a ser conocida como parte de una de las 4 mujeres, creo que son 4, si no me equivoco, 4 o 5 mujeres ujú, ujú. que son parte de la línea mesiánica. Su identidad fue transformada completamente Sí. por la gracia de Dios. Y no está sola, como te digo, ahí aparece Tamar, que conocemos la historia de Tamar, conocemos a Ruth y está también, no necesariamente, y la madre de Salomón, que no está en esta genealogía en Mateo, pero creo que está en Lucas, que es, ella, se me olvidó el nombre de ella, la mamá de Salomón. Es la mamá de Salomón, Eh, ¿cómo es que se llama? Ay, no, se me fue también. Se me fue también, que fue la Sí, pero esposa sí, sí, de Urías, la sí, esposa de claro. Urías. Sí, sí, Ustedes sí. saben quién es ella. Se me olvidó el Se me nombre olvidó. de la mamá de Salomón, pero ella también. O sea, pero fíjate que tenemos a Tamar, ya sabemos la historia de Tamar, tenemos a Ruth, que era una moabita, otra extranjera. Entonces, todo esto, Sara, no sucede porque sí, o eso fue una anomalía, o eso fue un error. Esto Ujú, fue un acto intencional de parte de Dios, porque desde Génesis 12:3, cuando Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, vemos que su plan nunca fue limitarse a Israel. ujú. Todas las naciones, o sea, todas las naciones estaban ahí y eso iba a pasar. Así que desde el principio vemos a Dios como Rahab ya estaba dentro de su plan soberano. Ruth ya estaba dentro de su plan soberano. Tú y yo estábamos dentro del plan soberano. ¿Para qué? Para que un día toda lengua, todo pueblo, toda nación fuera parte de su pueblo con la venida de Cristo. Así que la genealogía de Cristo nos muestra que Dios incluye a quien Él quiere, pero también incluye Sí, así es. a quienes quizás tú y yo hubiéramos desechado y Ujú, hubiéramos descartado y nunca la hubiéramos puesto. Entonces, lo que vemos es que Rahab es un ejemplo vivo de lo que enseña ese salón de la fama también de Hebreos 11. Ella tuvo la certeza sobre lo que no podía ver ujú, y una convicción sobre una verdad que nadie más alrededor de ella veía. Ese ujú, Dios de arriba y de abajo, como ella le decía. Fue su fe, fue por esa fe que ella y su familia fueron salvos. Lo mismo aplica para nosotros. Y yo estoy segurita que Rahab no hizo esto pensando en que, bueno, déjame ver, si yo hago esto, yo creo en esto, a lo mejor yo pueda conseguir.
Rahab no hizo nada de eso, o sea, y recibió más allá incluso de lo que ella quizás se hubiera imaginado. Entonces, Ujú, eso aplica a nosotras, Sara. La relación con Dios y la esperanza futura siempre se ha basado en la fe, no en nuestras obras, aunque tus obras deben dar testimonio de la fe que tienes, como nos dice Santiago. O sea, si tú realmente tienes una fe en el Dios verdadero, tus obras, tu vida debe hablar y debe vivir acorde a esa fe en el que tú tienes. Parece un trabalengua, pero es así. Entonces, la fe de Rahab se vio expuesta en sus obras, en ese cordón. Ella creyó pero por la fe que tiene. Entonces, es nuestra fe, Sara. sí. No es nuestro trasfondo, ni tampoco mis buenas obras, porque es mi fe. Esto nos recuerda que en Cristo no hay, como tú mencionabas, cristianos de segunda clase. Ujú, ujú, Nuestro pasado no nos descalifica, porque la obra de Cristo es suficiente para redimir, limpiar y darnos un nuevo nombre. Entonces yo no soy mi pasado ahora, porque Dios no me ve como mi pasado, gracias a la obra de Cristo, sino me ve por los méritos de Cristo. Me dio un nuevo nombre. Así que a esas mujeres, si yo te hablo a ti ahora, si tú quizás te has topado con este video y te sientes así, yo te digo que lo siguiente, que tu pecado, tu historia, aunque tú puedas sentir que te marca para siempre, yo te puedo decir, mira a Rahab, mira a la cruz. En ujú. Cristo, tu pasado no te define. Tu nueva identidad es ser una hija amada de Dios. Así que si tú hoy no tienes a Cristo y tú te sientes marcada, identificada por tu pecado, por tu pasado, yo te digo, ven a Él, ven a Cristo y en Él encontrarás salvación primero para tus pecados, pero encontrarás una nueva identidad, un nuevo nombre y ya no tienes que ser definida por tu pasado. Ujú, ujú. Sí, wow, increíble. Todas somos amadas y todas somos valiosas en los ojos de nuestro Redentor y por gracia hemos recibido eso y hemos sido salvas porque nadie en la historia de la humanidad, aparte de Ujú. Jesús, ha podido vivir una vida perfecta y sin mancha. Y nada, si pudieras compartir con otra mujer que siente que tal vez su pasado la descalifica, ¿qué le dirías a la luz de la vida de Rahab del Evangelio? Creo que ya tocaste ese tema un Ujú, poquito, pero ujú, ¿qué quisieras decirle, dejar ujú, a esa mujer ujú, una ujú. palabra de aliento? Sí, porque Ujú. quizás también esta hermana puede ser creyente Sí, y todavía claro. puedes seguir pensando que no te liberas todavía de tu pasado, todavía Ujú, recuerdes. Yo creo que cuando partimos de lo que dije anteriormente, ¿verdad? Que lo dije anteriormente, dije que todas tenemos nuestra letra escarlata y mencioné una famosa obra literaria que se llama así la letra escarlata. ujú, Pero el cordón de la cruz cubrió para siempre la sangre de Cristo. Eso, Sara, cambia toda la perspectiva. Nadie es mejor que nadie. no. Ningún pecado es mayor que el otro. Así que si una mujer siente que todavía su pasado la descalifica, yo lo que le diría es, no mires tu identidad a la luz de tus errores, sino mira tu identidad a la luz de la cruz. Rahab fue conocida como la ramera y esa era su descripción, ¿no? Ujú, ujú, Pero en Cristo, ella fue incluida en la genealogía del Salvador. Su marca de vergüenza se transformó en un testimonio de la gracia de Dios. Y la verdad es que, Sara, como te dije, todas merecemos el juicio. sí. Todas hemos sido marcadas por el pecado. Desde el momento en que nacimos, esa ha sido nuestra marca. Pero aquellas que hemos creído en Cristo y que hemos encontrado salvación en Cristo, Ujú, nuestro pasado ahora ya no tiene la última palabra. Lo que nos define ahora no es lo que hicimos, ni lo que nos hicieron, sino lo que Cristo hizo por nosotras. Así que no hay cristianas de segunda clase. La sí. cruz cubre lo que fuiste, te da un nuevo nombre y ahora tú eres hija amada de Dios. Porque si yo fuera siempre recordada por mi pasado, yo no levantaría la cabeza. Ujú,
yo no saliera a la calle. Así Pero es. gracias a la bendita salvación de Cristo, gracias por la cruz, hoy yo puedo ser llamada hija amada de Dios. Así es, y qué hermosa esperanza encontramos Ujú. en esta vida, esta historia de Rahab. Su historia definitivamente nos recuerda que no importa cuán marcado esté nuestro pasado, en Cristo recibimos un nuevo nombre y una nueva identidad. Y Él es fiel en mostrar su gesed, su amor leal y Ujú. constante que nos rescata y nos transforma y nos incluye en su pueblo. A veces pensamos, como decías, que la gracia de Dios es solo para aquellas que tienen una vida ordenada o un pasado limpio, y pensamos que estábamos muy lejos de la gracia de Dios, pero Rahab nos recuerda que esa gracia no es dada por nuestra reputación, sino por fe. Y así como Rahab colgó aquel cordón escarlata en su ventana, nosotras también podemos descansar seguras bajo la sangre de Cristo, que nos cubre por completo y cubre nuestro pecado y nos da vida eterna. Entonces, hermana, si alguna vez, como decía Yamel, te sientes que en tu pasado eh, te has sentido descalificada, recuerda que Rahab fue parte de la genealogía del Salvador y no hay un rincón tan oscuro que la luz de Cristo no pueda redimir. Él Ujú. Y sigue, Sara, sí, déjame leer algo ahí antes sí, que continúes. claro, sí. Dice la autora, dice, hay muchas mujeres que viven con miedo al pasado. Ujú, Independientemente del pasado que hayan tenido, las mujeres que albergan recuerdos vergonzosos tienen una gran ansiedad del día en que esa parte fea de su historia personal se haga pública en el presente. ujú, Ella dice, te pierdes muchas bendiciones, dice la autora, mientras estás descarriadas, pero puedes volver a tenerlas cuando te arrepientes. Entonces, ella dice, o sea, como que pásame la goma de borrar, que a veces uno quisiera borrar también, olvidarme, borrar eso y nunca sí. más verlo, pero a veces también nuestro pasado no es un obstáculo para la obra redentora de Ujú. Dios en nuestra vida. Entonces, quizás tú sientas eso, quizás te avergüenzas, pero no sabemos cómo tu pasado, cómo eso puede también dar esperanza a otras mujeres Así y es. ayudar a otras mujeres que tú Ujú. puedas animar y alentar en Cristo Jesús. Entonces, eso quería leer, o sea, que no lo veas tampoco como algo así, sino que tú puedas animar a otras y decirle a otras, hay Claro. esperanza en Cristo Jesús. Quizás no como el caso de Rahab, pero Sí. con cosas que uno no se avergüenza del pasado, que Ujú. eso sea algo que tú puedas animar también a otras mujeres y que tú puedas hablar de la obra que Cristo ha hecho en ti, a pesar, digamos, de esas cosas. Ya. Ujú. No, no, sí, eso es increíble. Creo que es importante recordar que muchas personas, muchas más personas de lo que uno piensa y mujeres están pasando por las mismas situaciones de donde el Señor tal vez te rescató con las luchas que tenías y que tu testimonio es vivo y que sí, que el Señor puede usar cualquier persona, cualquier situación para glorificarse. Entonces es importante tener esa valentía de Ujú. compartir con los demás, porque es como dices, es hermoso poder cargar nuestras cargas las unas con las otras, y si hay algo que el Señor redimió en tu vida, entonces, bueno, no sabes cómo pudiese ser de apoyo a otra persona si nunca lo compartes, entonces nunca vas a saber. Y nada, el Señor ha puesto estas situaciones difíciles en nuestras vidas para que podamos ser ese apoyo mutuo. Entonces, nada, eso fue hermoso y definitivamente es importante Ujú. recordar. Ujú. Y que sí, que Él sigue escribiendo nuestras historias con su gracia, y que todas nuestras historias están en sus manos, hasta el momento que estemos en gloria. Entonces tenemos que, sí, siempre vivir para Él y no avergonzarnos. Bueno, o sea, obviamente uno va a sentir como pena, ¿verdad? De que tal vez tiene un pasado que no, tal vez no refleja al Señor, pero sí refleja el Señor su gracia con nuestra vida. Ujú. Entonces, nada, sí. Amén. Este episodio me ha encantado, creo que ha sido muy bueno el tema que hemos hablado Sí, y es excelente el ejemplo de la vida de Rahab y lo que sacamos amén. de su historia. Así es. Entonces, ya llegó el momento para hablar de la verdad bíblica de la semana. Quiero compartir con ustedes Hebreos 11:31.
Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Y ahora quiero darle el recurso a recomendar, que sigue siendo el libro de Lydia Brownback, de Mujer a Mujer. Y nuestro libro de Rahab también, no lo tengo Yo creo conmigo. que lo tengo. ¿Tú lo tienes? Creo que sí, déjame ver. Espérenme, que aquí están. Excelente, Todas. para que lo vean ahí. Es el libro de Rahab que tenemos aquí de Aviva Nuestros Corazones, para seguir profundizando en esta historia hermosa de gracia. No, pues mira, tengo a Abigail, a Elizabeth, a Esther, a Ruth, pero no, no. a Rahab. Pero existe el libro de Rahab, búsquenlo. Pero existe, ahí se lo van a poner al final le van a poner una fotito. Sí. Pero no, mira, ¿dónde estará Rahab? No. Tengo que buscar a Rahab. Existe el libro, lo tendrán ahí en pantalla, y se los recomendamos. Y nada, gracias nuevamente, hermanas, por acompañarnos este viernes. Ahora quiero que Yamel cierre en oración. Yamel. Claro que Gracias. sí, vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad, Señor, de aprender de Rahab y de poder ver, Señor, que tu gesed es para siempre, Señor, que tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia siempre están al alcance de nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que no somos nuestro pasado y no somos, Señor, esa letra escarlata que quizás pudiéramos estar llevando unos en nuestras espaldas, Señor. Gracias porque la cruz de Cristo trajo salvación. Padre, queremos presentar todo esto, Señor, que tú uses este programa, Señor, con aquellas personas que quizás necesitan ser animadas y mirar, Señor, a la cruz de Cristo y poder encontrar salvación. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanas, por estar aquí el día de hoy, y esperamos que todo lo que conversamos el día de hoy haya sido una herramienta de edificación y tal vez de confrontación. Quiero recordarles que se suscriban a este canal de YouTube para seguir viendo Arraigadas, ser notificadas cada viernes, y todos los otros recursos que tenemos en Aviva Nuestros Corazones. Nos vemos en el próximo programa el próximo viernes.